Para los malos momentos que viva la vida, para los buenos momentos que viva la vida, para los momentos regulares que viva la vida. El tiempo es una ilusión, el día a día, la vida para mí es el día a día, cuando abro el ojo, ver salir el sol, ese movimiento mientras se desprende de la montaña, eso a mí me emociona. Entonces es llegar a emocionarte con lo real, con dejar el exterior, con investigar qué es el ego, cómo me libero del ego. Es lo que más nos encarcela, lo que más nos abraza y no nos deja, él solito nos va guiando. Entonces yo soy piloto, no solo de un parapente, yo soy piloto de mi vida, somos pilotos de cada uno. No tomarnos nada personal de nadie, de nadie. Entonces es responsable de mi actuación con conciencia y crearnos un subconsciente lleno de palabras buenas, una buena oratoria, un buen mensaje. Y eso tiene una semillita, es sembrar una semillita cada día se puede. Todo el universo, toda la gente que tiene. Pero tu universo, ¿cuántas personitas hay? Son 4 o 5 peludos. Que seguro que esa es tu herramienta para que soluciones todo lo que tienes que sanar aquí adentro. Y vale la pena. Llevémosle algo bonito al que nos prestó esto. El miedo creo que nos robó los sueños. Cuando se vence el miedo, ahí entra una etapa de libertad mental, física y espiritual. ¡Pah! Estalla y todo te va fluyendo. Te va llegando el mensaje, te va dando otra energía, otra sensación de vida, de que viva la vida, de que esto es un ratico, de empezar a entender que miedo nos enseñaron a tenerle a la muerte, sabiendo que tenemos una fecha sin un número conocido, pero ahí está, que donde hay dolor, hay alivio, felicidad, agradecimiento, respirar, que bien se siente respirar, qué bendición ver toda esta maravilla, qué bendición la energía, poder abrazar, dar un abrazo sin compromiso, sin interés, con tu amor incondicional, de que todos somos iguales, Agustín, de que todos somos una misma línea, de que nos diferenciamos por un apellido, un nombre, pero la sangre, todo lo mismo, los animales tienen los mismos órganos de nosotros. Entonces todo eso me hace concluir de vivir la vida, de sentir como hermanos pequeños míos a los animales que nos enseñan tanto, que supuestamente es ridículo nosotros, el cerebro, ser la evolución del simio y de todo esto animal y ser dañino, pues no utilizarlo para bien, entender qué es abrazar un árbol, desde ahí hasta amarlo todo y amarlos a todos. Es muy natural, eso sí es lo natural. Amar por naturaleza, somos amor, no es más. Y es el pegamento de todo, Agustín. Venga, es el pegamento de todo, ¿cómo no? Cualquier ofensa, no es que te hayan ofendido, él ofendió. Cualquier mentira, no es que te hayan mentido, no, él mintió. No me miró, no miró. Entonces es el amor de quién, el mío, el propio. No me conformo con los años que tengo, sino que me voy mucho más atrás de qué es lo que vengo arañando. ¿Para qué? Para analizar aquí y ahora a ver para dónde voy. Y la mente tiene mucho poder, pero entonces ahí es donde entra el transcurrir de la vida en egocentrismo y todas esas cosas, tu cambio, el propio. Porque te quieren así, caminando en círculo. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, Agustín, no. La recibo con amor, la amo. Y la llevo aquí adelantico de mí, cogida de la mano. Una enfermedad, hay que amarla. Yo despedí a mi madre y lo cuento mucho en eso, en crecer, porque ella tuvo un cáncer en el páncreas y en 4 meses se la llevó. Pero ese proceso lo hicimos así, y lo hicimos de la manera natural, en amor, en convencernos de que la muerte es real, de que ya venía, de que hay muchos mensajes antes que no son de dolor, son de amor, son de aprendizaje. La cachetada de amor más enriquecedora que me dio Dios fue despedir a mi madre. La muerte no existe. ¿Qué es lo único que muere? La mentira en que vivimos, Agustín. Oh, sí. Soy amor, negro. Soy amor, cuate. Con todo y con todo. No es más.
ya llegará mi proceso, está bien, lo recibo con amor. No soy dueño de nada ni de nada de Diagos. La de mi hermano fue en un accidente de aviación, sobrevolando una selva baja. La guerrilla lo impactó porque pensaban que era o que llevan droga o que llevan dinero. Entonces lo impactaron porque sí, él alcanzó a aterrizar y sin embargo así le dieron un tiro de gracia. Con dolor, sin dolor, pero aquí estoy. Obviamente era mi llave, era mi compañero, el parcero de siempre. Sentir eso, y más cuando es así en accidente, te bloqueas y empiezas a hacer muchas preguntas, el por qué, el por qué. Pero después de todo eso del por qué, en ese transcurso fue más bien para qué. ¿Para qué para él y para qué para mí? En su liberación, para él lo tuvo que vivir así. En mi liberación, para mí, lo tuve que aceptar así, porque no es el proceso mío. Y mi bro también nunca ha muerto, ni morirá jamás. Algún día nos veremos. Salgo a volar con él todos los días. ¿Te gustaría morir volando? Amén. Amén. La libertad es ya, aquí y ahora. Tu buena salud mental, espiritual, física, sobre todo esa, la física. Nos descuidamos mucho, nos distraemos mucho en conseguir, en competir. Entonces todo eso, cuando tú empiezas a competir y a conseguir y quiero más y tienes más, todo eso te distrae. El dinero va y viene y se recupera, el tiempo no. Entonces todo el tiempo volando, todo el tiempo volando. La vida es un vuelo libre, siempre. Pues seguro que las alas podemos tenerlas desde que estamos en ese vientre, pero nosotros mismos no las guardamos. Como lo encasillan, lo filan y dale que por ahí es. Como los caballos cuando les ponen el cabestrillo para que no miren para ningún lado. Entonces tus alas nunca se desarrollaron. Si tú no fortaleces tu cuerpo, nunca va a ser fuerte, no va a ser fuerte. Y la fortaleza no es exterior, es interior, porque te está cubriendo, te está fortaleciendo tu templo. Entonces, si no hay bases, si las bases son tan pobres desde cada edades tempranas, seguro que esas bases no dejan que abras totalmente tus alas. Las alas hay que desplegarlas porque existe una muerte, porque es un regalo, porque es una bendición, porque eres merecedor. Por eso hay que volar, porque eres merecedor de todo lo bueno que tienes enfrente, que tienes ahí adentro. Es que no somos carne y huesos, es lo que hay ahí, tiene más de fondo que de ancho. Y el último mensaje es que viva la vida con amor y perdón, pero con todo aquí y ahora, no es más, y a volar se dijo.